Prólogo. Ascensión. La cacería no perdona, ni al anciano más decrépito, ni al recién nacido más adorable, todos perecen. Todo por un egoísta deseo, por un deseo de una madre desconsolada, incapaz de tener un hijo propio, tantas muertes, tantas pérdidas de inocentes, y todo para complacer los deseos de eso. La escena actual se podría describir como una venganza. Un hombre parado al centro de un campo de flores blancas se encontraba batallando con una criatura monstruosa, parecía tener el pecho expuesto mostrando las costillas de la criatura, y su cuerpo era bastante delgado, al punto de que sus movimientos eran comparables al de tentáculos que se movían según el inexistente viento de aquel páramo. Por su parte, el hombre era alto, tenía puesta una gabardina gris empapada de sangre, encima llevaba una capa negra que reflectaba la luz de la luna, pareciendo ser alguna clase de látex. Su rostro era cubierto por una máscara negra que cubría la parte inferior de su rostro, mientras que en su cabeza llevaba puesto un tricornio desgastado. Estaba equipado con una clase de fusión bizarra entre una sierra y una cuchilla que llevaba en su mano derecha, mientras que en la izquierda llevaba un trabuco que se veía algo oxidado, aunque funcional. Ambos estaban librando una batalla en la que pareciese ser que el cazador llevaba la ventaja sobre aquella extraña criatura. La bestia parecía estar cansada, sus movimientos se habían ido ralentizando conforme iban aumentando el ritmo de la batalla, mientras que el hombre se veía que aún podía mantenerse un rato más en batalla. La presencia lunar hacia lo posible para mantener la distancia del cazador, pero este no le dejaba ni un solo segundo. La presencia lunar atacó directamente al cazador, quien aprovechó el momento para realizar un parry a la criatura. Esto funcionó dado a que la defensa de la criatura desapareció, cosa que aprovechó para realizar un ataque crítico. Atravesando el pecho de la presencia lunar con el Saucleaver, aprovechó el momento y usó el trabuco para disparar una segunda vez. Sacó el Saucleaver del pecho de la presencia lunar, acertando una potente patada que hizo que rodara unos metros. El cazador notó como la presencia lunar intentaba reincorporarse, pero estaba demasiado debilitado como para hacerlo. Tanto el cazador como la presencia lunar sabían que este duelo ya había acabado. Quizás incluso antes de que empezara ambos sabían cuál iba a ser el resultado. Con pasos tranquilos, el cazador iba a ver el moribundo estado de su presa, mientras que lo que parecía ser la cabeza de aquella criatura lo miraba fijamente, no tenía un rostro, ni siquiera una cabeza similar a la de los humanos, pero el cazador sabía perfectamente lo que esa criatura expresaba: tristeza, temor, arrepentimiento, y sufrimiento. Todo lo que quería, era un hijo, pensé que serías el adecuado, y lo fuiste. La voz dulce y melodiosa de una mujer retumbaba por todo el campo de flores, la voz era la de aquella criatura, la cual no concordaba en lo absoluto con su apariencia. Durante mucho, pero mucho tiempo pensé que Germán era el mejor anfitrión para ser cuidado como mi hijo, pero llegaste, y terminaron así las cosas, decía la criatura mientras dirigía su brazo delgado a la mejilla del cazador. Este no hizo nada para detenerlo, dado a que sabía que era una muestra de afecto y no un movimiento hostil. Créeme cuando te digo que no quería que Yarnam terminara así, pero debes entender que esto no es mi culpa. La presencia lunar fue incapaz de terminar su oración cuando el cazador finalmente había explotado. Que no es tu maldita culpa. Soltó un claro grito de molestia mientras se quitaba la mano de la criatura de su mejilla. Tu sangre es la responsable de que la plaga de las bestias se propagase por Yarnam. He tenido que asesinar a camaradas que enloquecieron por tu maldita sangre, carajo. El enfado en las palabras del cazador era notorio, mientras la criatura no le quitaba la mirada ni un segundo. ¿Cómo quieres que sea tu maldito hijo después de lo que provocaste? No quiero tener nada que ver con los tuyos, decía despectivamente mientras la criatura aún lo veía. Pareció ser que esas palabras habían afectado a la criatura. Yo no soy responsable de nada, la iglesia fue quien experimentó con la sangre, y la distribuía como si de la panacea se tratase, se defendió mientras que el cazador desviaba la mirada notando la razón que había en las palabras de la criatura. Sea como sea, veo la decisión en tus ojos, incluso desde antes estabas completamente seguro de lo que ibas a hacer, y cuando lo hagas no va a haber marcha atrás, decía mientras desviaba la mirada a ningún lugar en particular. El cazador desplegó el Saucleaver mientras se acercaba a la criatura. Que así sea entonces, bajó con fuerza su arma de truco atravesando el pecho de la presencia lunar, la cual soltó un chillido ensordecedor. Cuando el chillido cesó y la presencia lunar se encontraba inerte, sentía como empezaba a caer inconsciente. Oscuridad, profunda oscuridad, es todo lo que podía ver el cazador en su entorno actual.
Aunque algo era diferentes, ya no se sentía como el mismo. Por reflejo trató de mirar sus manos pero notó que ya no tenía, pero por su forma de moverse pudo intuir que ahora mismo ni siquiera tenía forma humana, más bien alguna clase de larva, o tentáculo. Él sabía en qué se había convertido en aquello que tanto odiaba, pero había aceptado con tal de acabar con la noche de la cacería. Se había convertido en un Greatuan. Faltaría madurar lo suficiente como para que pueda ocupar su nuevo poder, pero había algo raro. Sentía que ese no debería ser el escenario en el que se debería encontrar, como si su intuición le gritara que eso no se supone que tendría que pasar. Sintió como si hubiera estado flotando por horas, aunque eso lo ayudó a darse cuenta de que su desarrollo había avanzado mucho. Ahora ya no era una larva, ahora tenía la misma apariencia que la presencia lunar, pero era un poco más pequeño. Estuvo inmóvil unas horas más mientras aún se acostumbraba a su nuevo cuerpo, más que porque él quisiera, se sentía incapaz de moverse, aunque sí notó una muy seria cantidad nueva de poder que previamente no tenía. Algo había cambiado, lo pudo sentir aunque haya sido un mero sentimiento fugaz. Logró notar la silueta de una mujer, era borrosa y cubierta por sombras, lo que más sobresalía eran su par de ojos resplandecientes en un violeta suave. Pero mira que tenemos aquí. Una anomalía cósmica, una voz retorcida había comenzado a retumbar en aquel espacio. La voz era melodiosa, era parecida a la de Doll, aunque había algo que la diferenciaba, pero el cazador no sabía qué era. Oh dulce pequeñín, incluso ahora sigues siendo más competente que los demás candidatos. El cazador no comprendía a qué se refería esta mujer, pero no era como si pudiera hablar para aclarar sus dudas, aunque no negaría que no le gustaba a dónde estaba yendo esta situación. Me pregunto si podrás ser como Flora, decía la mujer mientras tomaba a la anomalía cósmica entre sus brazos y lo abrazaba como si de una madre a su hijo se tratase. Apenas había pasado un mísero parpadeo, solo uno, para cuando el cazador notó el cambio abrupto de entorno. Ya no estaba en aquel espacio negro flotando, ya no era un Greatuan miniatura, otra vez era humano, pero los rayos del sol lo golpearon con fuerza. Poco a poco, recuperaba su visión notando su panorama actual con mayor detalle, y poniendo una expresión preocupada por ese hecho. Actualmente, estaba en medio de alguna clase de plaza, pero contrario a lo que él estaba acostumbrado, este lugar no era tenebroso, con cadáveres decorando cada esquina. En cambio, el sol brillaba como si nunca lo hubiera hecho antes, y montones de personas andaban tranquilamente, mientras que algunos lo veían con una expresión extrañada. Dijo el cazador con una muy clara confusión mientras sus ojos no podían terminar de creer lo que veían, una ciudad pacífica. Como si de un reflejo se tratase, volteó su vista hacia abajo para mirar sus manos, notando que volvió a ser humano. No era humano, tenía la apariencia de uno, pero dentro seguía el poder, solo tenía una cáscara que disimulaba su apariencia. Devolvió su vista al frente mientras caminaba hacia ningún lado en específico. ¿Qué se supone que pasó? Esto no es Yharnam, ni siquiera fuera del sueño Yharnam se acerca a un entorno similar a este, pensaba el cazador mientras inspeccionaba todos los edificios y a las personas, notando como algunas de estas eran animales en dos patas. No solo notó aquello, el cazador notó que no sabía leer el idioma, y tampoco era alguno que le resultara familiar. Eso será un problema, pensaba para sí mismo mientras veía la entrada de un bar junto a un cartel que era incapaz de leer. Entró mientras daba unos pasos, aunque su recorrido duró poco cuando un cocodrilo antropomórfico increíblemente tonificado se le acercó amenazadoramente. Nada de humanos, rugía de ira mientras trataba de empujar al cazador, quien apenas se inmutó por dicho empujón, cosa que hizo que el lagarto se sobresaltara, pues pareció que trató de empujar un edificio. El cazador levantó su mirada para ver al hombre cocodrilo desconcertado. Error mío, una disculpa, decía con sencillez mientras salía sin más del bar seguido por la vista de todos los hombres lagarto dentro del lugar, mientras quien lo había tratado de empujar simplemente se alzó de hombros y volvió a sus propios asuntos. Entiendo, distintas razas, claramente ya no estoy en Yharnam, seguramente ni siquiera esté en mi mundo. Esa figura tuvo que haber tenido algo que ver por sus palabras, pensaba para sí mismo el cazador mientras continuaba su camino, aunque algo que le llamó la atención fue el escuchar los ligeros pasos de una pequeña chica sobre los tejados. Levantó su vista viendo como una niña de quizás no más de 14 años iba saltando los edificios como si no fuera nada, aunque esto llamó la atención del cazador, decidió dejarlo pasar.
Por la desconocida naturaleza del mundo en el que ahora estaba, desconocía si aquello sería algo de todos los días. Aunque cuando desvió su mirada, notó como una niña había tropezado en medio de la calle, donde pasaban carruajes a una velocidad considerable. El cazador obvió el hecho de que esos carruajes eran llevados por dragones, y se fijó en la niña que se había caído mientras una carreta se acercaba a toda velocidad. ¿Por qué ese sujeto no se detiene? Hay un claro margen que le permite parar a esa cosa antes de llegar a la niña, pensaba el cazador viendo cómo el carruaje aún le faltarían unos pocos segundos para llegar, pero lo suficientes para detenerse. Digo, a la niña no la culpo, debe estar el shot, pero maldición que esto es una estupidez, continuaba la línea de pensamientos del cazador mientras veía la escena expectante. Él no era un héroe, y realmente no le importaba lo que le pasara a la niña, solo quería cruzar la calle. Espero a que el accidente ocurriera mientras notaba algo más, la misma chica que estaba corriendo en los tejados, previamente había saltado al medio de la calle, sujetando a la niña rápidamente mientras se quitaba, todo un segundo antes de que la carreta atropellara a la niña. La chica dejó a la niña al lado de la que presuntamente sería su madre y así como llegó se fue. Todas las personas ante esto habían comenzado a aplaudir exceptuando al cazador, quien había comenzado a caminar desinteresado por aquella escena. Siguió caminando sin un rumbo aparente mientras revisaba su cambio de entorno, ya no era alguna clase de plaza, bueno, lo seguía siendo, pero ahora parecía más bien una plaza comercial. Es extraño, es como si todos los pasos que estoy dando ya los hubiera dado, pensaba el cazador mientras notaba los puestos. Su expresión por fuera era una neutral, cubierta por su máscara de tela y tricornio, pero por dentro no podía evitar sentirse tenso. ¿Y tú? ¿No te interesa comprar esta manzana? La atención del cazador se había dirigido a un hombre fornido de pelo verde quien le mostraba una manzana. Esto solo terminó desconcertando más al cazador. Esto, es como si algo me hubiera obligado a venir aquí, pensaba tenso mientras que el vendedor de manzanas se desconcertaba por la falta de una respuesta del hombre delante de él. El cazador volvió en sí mientras veía al sujeto frente a él. Una disculpa, me quedé pensativo, el vendedor simplemente lo vio aún más desconcertado. ¿Quién pensaría tanto por comprar una manzana? Como sea, una disculpa pero por el momento no estoy interesado, decía el cazador con una pequeña reverencia mientras el vendedor solo asentía. Tampoco hace tanta cordialidad, chico. Ante lo dicho por el hombre, el cazador se enderezó correctamente viendo a otro lado, pensando en seguir sus pasos ciegos. Una pregunta, no era de por aquí, ¿verdad?, decía el hombre mientras el cazador devolvía su vista, aunque no respondió a la pregunta del hombre. Quiero decir, tu vestimenta no es algo que se vea mucho por aquí, tienes un acento que desconozco, y ciertamente pude notar su desconcierto cuando mencioné nuestras manzanas, decía el hombre mientras el cazador asentía en aceptación. Ciertamente, noto las diferencias entre mis indumentarias comparándolas con las de los demás, y sobre todo su forma de llamar a una manzana, replicó el cazador mientras el hombre comprendía las palabras, mientras confirmaba sus sospechas. Bueno, si estás perdido podría darte un mapa, después de todo me imagino que no estás familiarizado con el lugar. El cazador levantaba una ceja en duda mientras procesaba las palabras del tipo, porque lo ayudaría desinteresadamente. Agradezco la oferta, pero realmente no tengo con qué pagarlo teniendo en cuenta la diferencia de monedas entre la tuya y la mía, decía el cazador mostrando un par de monedas que había sacado de quién sabe dónde, estaban oxidas y realmente parecían increíblemente viejas. No te preocupes, no es que me vaya a ir a la bancarrota porque te regale un mapa, además que siento que eres de los que devuelven favores, decía el hombre mientras entraba a su tienda, y el cazador no replicaba a sus palabras. Cuando el hombre volvió, el cazador estaba analizando mejor su paisaje. Durante todo el recorrido siempre había sentido que desentonaba demasiado, quizás por sus vestimentas, o porque se veía especialmente sospechoso. Él no estaba hecho para un lugar tan lleno de vida. Claramente no se podía acostumbrar a no estar luchando después de cruzar cada calle, o a que el sol lo estuviera golpeando a cada segundo. Pero cuando devolvió su vista al hombre con el mapa, dejó esos pensamientos a un lado mientras recibía los objetos por parte del hombre. Encontraré la forma de pagárselo, decía el cazador mientras el hombre solo le devolvió su mirada con una de vigor. Sé que lo harás, decía el hombre mientras se daba la vuelta a sus propios asuntos y el cazador revisaba el mapa. Actualmente, ¿se podía decir que se encontraba en el medio del castillo?
Bueno, daba igual, revisaba el resto del mapa dándose cuenta de varias cosas. Aunque sabía cómo leer el mapa, seguía siendo incapaz de leer los nombres de los lugares, pero sintió un curioso interés por la parte norte de la ciudad. Era ese mismo sentimiento que le decía que algo lo obligaba a ir a ese lugar, sus instintos como cazador. Imposible. Él sabía perfectamente cómo reaccionaban sus instintitos, pasar por la cacería te obligaba a confiar en tus instintos de supervivencia al máximo, y esos instintos más que guiarte te advierten. ¿Tendría que ver con aquella silueta? Sería lo más probable, si fue capaz de llevarlo a aquel lugar tendría algún motivo, y quizás lo está guiando al motivo porque lo llevaron en primer lugar. Con un suspiro hondo, el cazador tomó camino hacia el norte. Caminó por unos minutos mientras revisaba superficialmente la multitud de personas, seguía siendo fascinante ver las personas animales como él los había denominado, aunque escucho en alguna parte que los llamaron demi-humanos, esto realmente solo fue visto con interés por parte del cazador, pero nada exagerado. Aunque algo que le había llamado la atención era una chica, notaba como su hermoso cabello blanco resaltaba sus ojos violetas, junto a sus finos rasgos, y lo que más le llamó la atención, su aura, era como si la rodeara magia arcana, pero no tuviera contacto en ningún momento con la chica, era similar a Doll. No es que fueran dos gotas de agua, pero, por alguna razón sentía que esa chica era Doll. La chica acompañaba a una pequeña niña, quizás 5, 6 años, aunque esto no fue tomado como algo importante por el cazador. El cazador se había quedado embobado viendo a la chica mientras caminaba, aunque algo que no esperó era que la chica lo volteara a ver, haciendo un contacto visual incomodando levemente al cazador. Miró hacia el frente pretendiendo que aquello no había ocurrido mientras continuaba su camino, sentía que se volvería a encontrar con esa chica, quizás muy pronto. El cazador llegó hasta donde eso lo había guiado, y notó de primeras un panorama muy familiar. Estaba en la parte pobre de la ciudad, y era el centro de atención en aquel lugar, al menos de las personas de quienes podía sentir sus miradas y respiraciones. Quizás sería un buen objetivo del robo, serían los pensamientos de las personas marginadas al ver sus extravagantes indumentarias, no es como que al cazador le pese matar a una o dos escorias, aun si no son bestias. Pero por el momento quería no mancharse las manos de sangre. Sangre, sangre. Pensaba el cazador mientras se daba cuenta de algo, no tenía sus armas. No es como si se le complicara matar con sus propias manos, teniendo en cuenta que estas personas no han sucumbido a la peste, seguramente con un apretón suave podría destrozar algún hueso. Pero el cazador no negaría su incomodidad por no poder sujetar su trabuco con la mano izquierda mientras sujetaba su saucleaver con la otra. Había comenzado a caminar sin un rumbo en particular, si esa cosa lo guiaba entonces eventualmente tendría que llegar a algún sitio, o quizás recibir una señal, sea como sea, estaba ahí por alguna razón que él no comprendía. Estuvo así por algunos minutos hasta que 3 sujetos lo habían detenido. ¿Era un niño? Bueno, su rostro era el de un adulto, pero esa cosa no mediría más del 1,30 m. El otro sujeto era un delgaducho, su mirada de maníaco no era para nada discreta, y miraba al cazador con desprecio. Y el último hombre, medía probablemente 2 metros, era significativamente más alto que el cazador, y era gordo, por no decir músculos. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, decía el delgaducho mientras trataba de pretender una voz fraternal hacia el cazador, quien simplemente lo miraba sin una expresión visible. Yo creo que es un noblecito, porque una basura rica como tú estaría por aquí. Ahora el enano había hablado tratando de provocar al cazador, recibiendo un simple silencio por parte del cazador. A un lado, decía el cazador mientras retomaba su caminar desinteresado por los 3 vagos. Wow, más lento amigo, podemos hacer esto por las malas o por las buenas, nos das tus cosas y te dejamos ir. El gordo había tratado de abrazar al cazador por el cuello, pero no pudo terminar de hablar cuando se dio cuenta que su estómago había sido atravesado literalmente por el puño del cazador. El cazador había sacado su brazo del estómago del tipo mientras veía al dúo desinteresado, mientras que el par apenas estaban procesando lo ocurrido. Es su última oportunidad, decía el cazador secamente mientras veía como el dúo daba un paso atrás. Es esta, muerto, gritaba horrorizado el enano mientras el delgaducho desenvainaba un par de espadas cortas para abalanzarse en contra del cazador. Bien, decía mientras recibía al delgaducho sujetando ambos brazos del tipo viendo sus armas, rompía sus muñecas provocando que las tire por reflejo, mientras el cazador lo empujaba atrás. El cazador notó como el delgaducho se retorcía en el suelo mientras el enano era incapaz de moverse por el shock.
Sin mayores problemas, el cazador tomó ambas espadas cortas del delgaducho mientras las inspeccionaba. Interesante, serán útiles por el momento, decía lanzando al rostro del delgaducho una de las espadas matándolo al instante. Como si eso hubiera servido para algo, el enano había vuelto en sí mientras corría al lado contrario del cazador, con la otra espada, el cazador lanzó la espada enterrándose en la nuca del enano. Ni siquiera serían rivales para la bestia más dócil, decía en voz alta a nadie en específico el cazador mientras recogía las espadas del par de cadáveres, sin darle mayor importancia, continuó su camino sin rumbo. Estuvo caminando por al menos 10 minutos, hasta que ese sentimiento había vuelto al ver un edificio de madera considerablemente grande. No había algo que le dijera que era el edificio, pero dedujo que sería alguna clase de bar, por simple descarte. Lo estuvo viendo por algunos segundos hasta que vio como la misma chica rubia que había salvado al niño de ser atropellado. Al ver esto, el cazador tuvo alguna clase de clic, entendiendo que la chica era importante, al menos para eso que lo guiaba. Observó a la chica hasta que había entrado a dicho edificio, el cazador esperaba mientras la chica desaparecía de su vista. Él supuso que habría algo que tratar en el edificio, pues parecía estar bastante solitario el lugar si lo comparaba a algún bar común y corriente, negocios ilegales. Quizás, pero no podía estar seguro. Caminó al edificio tranquilo mientras notaba cómo alguien que se escondía en las sombras lo observaba, era una presencia que se sabía esconder, esperaba ansiosa atacar al cazador, él podía sentirlo, pero esperaba un momento oportuno, el cazador se mantuvo al margen mientras tocaba la puerta del bar. Escuchó el chillido de una niña mientras fuertes pisadas se acercaban a la puerta. Lo primero que vio fue a un hombre increíblemente alto con cejas que resaltaban bastante, se veía viejo, pero era bastante intimidante para cualquier otra persona. Contraseña, dijo con una voz gruesa y seca el hombre, mientras que el cazador notaba algo importante. Literalmente había entrado sin un plan, simplemente esperó que le abrieran las puertas, como si no fuera algo importante lo que fuera a pasar, se palmearía el rostro después, ahora debía entrar. Estoy interesado en la cosa. El cazador disimulaba bien su nerviosismo mientras veía a los ojos al hombre robusto, quien había levantado una ceja interesado. El hombre había cerrado la puerta, el cazador supuso que su mentira no había funcionado, iba a tocar de nuevo cuando notó como la puerta se volvía a abrir, pero esta vez al completo. Procura no hacer un espectáculo, si no te sacaré a la fuerza, decía el hombre mientras que el cazador asentía. Eso funcionó, parcialmente, pensaba el cazador mientras entraba al bar, notando el decadente sitio. Estaba increíblemente mal iluminado, lo único que se podía ver a simple vista era una pequeña parte de la barra, ahí estaba la chica rubia viéndolo fijamente con cautela, pero no le dirigió una sola palabra mientras lo terminaba de analizar. Tú no eres mi contratista, decía mientras señalaba acusatoriamente y el cazador levantaba sus manos en muestra de paz, mientras pensaba en algo. Estuvo así unos pocos segundos mientras la iluminación venía a él. Me enteré que tienes eso, y es algo que llevo tiempo buscando, así que aunque haya sido un encargo a puerta cerrada, me interesó ofertar algo en contra de tu contratista, explicaba el cazador mientras la chica lo veía analizando sus palabras. Estuvo ese silencio incómodo mientras el hombre caminaba hacia la parte trasera de la barra. ¿Y cómo es que te enteraste de la venta? Preguntaba el hombre mientras se cruzaba de brazos viendo inquisitivamente al cazador. Simple, los rumores se corren rápido, y el hecho de que me hayas dejado pasar me indica que lo que me dijeron es cierto, se explicaba mientras el dúo parecía más convencido por las palabras del cazador. De todas formas, ¿qué tienes que ofrecer? El comprador original ya me había prometido 3 monedas de oro, ¿escuchaste? 3 monedas de oro por una insignia es una ganga, decía animada la chica mientras el cazador procesaba la información. Con que una insignia, debe tener alguna capacidad desconocida si alguien está dispuesto a pagar esa suma, que teniendo en cuenta la reacción de la chica, debería ser una cantidad considerable, pensaba el cazador para sí mismo mientras la chica lo devolvía a la realidad. Disculpe, pero si de verdad quiere comprar el artículo tendré que saber su nombre y el precio que está dispuesto a pagar, decía la chica mientras se rascaba algo nerviosa la mejilla viendo al cazador, quien simplemente bajó la cabeza pensando. También, si es posible que se quite su sombrero y su máscara, me pone ansiosa no poder verle el rostro, me crea desconfianza, el cazador asintió mientras se quitaba las partes solicitadas dejando ver su aspecto completo. Era un hombre de quizás 25 años, su cara estaba cubierta de cicatrices, algunas más notables que otras, pero en general nada que arruinara la cara.
Sus ojos eran negros, no mostraban ninguna clase de vida, literalmente podrían ser los ojos de una persona muerta, mientras este negro hacía juego con su cabello corto. El cazador dio una leve reverencia mientras se presentaba. Mi nombre es Kenneth Stewart, decía mientras componía su postura. Bueno, Kenneth. Ahora dime qué es lo que ofreces. El cazador se había tensado mientras miraba a la joven chica. Por el momento lo mantendré como un secreto, solo puedo confirmarte que es una sumatoria equivalente a 4 monedas de oro, decía con seguridad mientras se sentaba en la barra, mientras a la chica parecía que le iban a salir estrellas de la emoción. Wow, si 3 monedas de oro ya eran demasiado, ahora van a ser 4. Gritaba extasiada mientras que Kenneth solo miraba al hombre. ¿Esto es un bar, no? ¿Tienen baño? Preguntaba el cazador mientras el hombre asentía. Al fondo a la izquierda, decía mientras Kenneth asentía con la cabeza. Gracias, se levantó de la silla con camino al baño. Una vez había cerrado la puerta, con seguro por cierto, había comenzado a caminar por todo el sitio. ¿De dónde carajos voy a sacar algo equivalente a 4 monedas de oro? Se maldecía internamente mientras revisaba su inventario. Kenneth podrá no saber bien la economía del lugar, pero a juzgar por la expresión de la chica, 4 monedas de oro no eran exactamente algo que te encontrarías por la calle. No tenía nada de utilidad o algo con valor en su inventario, lo máximo eran las espadas que le había quitado al sujeto que mató, pero estaba seguro que si un criminal de poca monta las tenía, su valor no debería ser mucho. Aunque, Kenneth se tranquilizó mientras consideraba los parámetros de la situación. Solo debo de hacer una oferta, no debo de comprar la insignia, o al menos eso creo, pensaba el cazador mientras se mantenía pensativo. Bien, mantendré la farsa lo que se pueda, si su contratista gana supongo que no se le puede hacer mucho, pensaba Kenneth mientras se asentía a sí mismo. Salió del baño tomando camino de nuevo a donde se encontraba antes, aunque notó algo más. Ya no estaban solo la chica y el hombre, estaba, una mujer madura, tenía un cabello negro largo del mismo tono que Kenneth, ojos violeta oscuro, y una flor decorando su ya de por sí hermoso cabello, tenía unas extravagantes vestimentas que no hacían más que ayudar a resaltar su curvilíneo cuerpo. Aunque Kenneth había notado lo hermosa que era la mujer, su instinto asesino opacaba por completo ese hecho, era como tener a otro cazador al frente, solo que sería un cazador que había sucumbido a la sangre. Kenneth mantuvo la calma con un ligero ceño fruncido mientras mantenía contacto visual con la mujer, la cual parecía que reaccionó de manera similar, aunque su rostro mostraba más interés que alguna clase de nerviosismo. Veo que llegaste. Esta es mi contratante, Elsa Granier, espero que tu oferta sea lo que tanto presumes, decía la pequeña chica mientras notaba la tensión que había entre ambos. Este es mi contrincante. Fuzu, es un hombre interesante, decía con un tono seductor mientras que el cazador no respondía y se mantenía en guardia. Vamos querido, no hay que estar tensos, toma asiento, decía con gentileza mientras el cazador la veía con una clara cara de desconfianza, aunque terminó cediendo y tomando asiento unos 2 asientos lejos de la mujer. ¿No piensas presentarte? A mi Fel ya me presento, es de mala educación no hacerlo, decía la mujer aún manteniendo su tono seductor mientras se cruzaba de brazos para hacer resaltar aún más su busto. Kenneth se quedó en silencio mientras pensaba sus palabras. Kenneth Stewart, decía secamente mientras no cruzaba miradas con la mujer. La tensión era tal que cualquier cosa podría romperla, si bien Felt había notado esto, pensó que sería por el interés mutuo por la insignia robada. Eres un tipo duro, ¿verdad, Sir Stewart? Parece ser que no sabes con quién te estás haciendo duro, aunque el tono de Elsa era amable, Kenneth podía sentir su irritación debajo de esa fachada, al parecer era conocida y le había parecido una ofensa su forma de ser. Siendo honesto, no, me da igual tu reputación, si es que tienes una, respondía el cazador mientras la mujer se reía con vigor, aunque era más bien una risa para ocultar mejor su irritación por la insolencia del cazador. Bueno, veremos eso en caso de que ganes la venta, decía con una voz tierna y adorable, aunque Kenneth entendió perfectamente la amenaza de la mujer. Sin demorar más, Felt se dirigió hacia el dúo mientras sacaba la insignia. ¿Era solo eso? Pensaba Kenneth mientras Felt ponía la insignia en medio de ambos individuos, siendo analizada por el cazador. Bueno, que empiece la subasta, decía con buenos ánimos la chica mientras miraba a Elsa, quien había dejado una pequeña bolsa en la mesa. Ofrezco 50 monedas de oro por la insignia, decía con sencillez la mujer mientras que Felt y el anciano casi se caían de espaldas. 50 monedas de oro.
Gritaba la chica mientras veía incrédula a la mujer. Estaba a punto de cerrar el trato, pero recordó que Kenneth aún tendría la oportunidad de duplicar el precio, aunque francamente no lo creía capaz. Kenneth ante este acontecimiento, se vio acorralado, era su turno y tendría que sacar algo más que 4 monedas de oro. Rebuscó entre sus cosas encontrando a su pequeño salvador. Había sacado un pequeño frasco con un líquido rojo, que era visto con interés por todos, en especial por Elsa. Esto es un vial de sangre, es capaz de curar cualquier herida, enfermedad, o malestar. En palabras más sencillas, es la panacea, decía el cazador mientras que la chica no se veía convencida por lo dicho. Disculpa, pero esto es una subasta seria, por favor abstenerte de, pero la chica fue incapaz de terminar su oración cuando el hombre se había cortado el cuello a sí mismo. Esto tomó por sorpresa al anciano y a Felt, quienes se había ido a ver el estado del cazador. Sin mucha demora, Kenneth tomó el frasco desplegando una aguja e inyectándosela en el muslo. Su efecto fue inmediato, la sangre había dejado de fluir y la herida se había cerrado, cosa que sorprendió a todos en la habitación, y había llamado la atención de la mujer. Como puedes ver, no miento, no se limita a malestares físicos, también a psicológicos, a medias, se había dicho mentalmente esto último mientras sacaba otro frasco de su abrigo. Fuzu, qué interesante oferta Sir Stewart, decía la mujer mientras veía el frasco con cuidado. Puedo darte algunos viales a cambio de la insignia, si aceptas, te daré 5 viales, que tienen un costo de 100 monedas de oro cada uno, decía el cazador mientras que esta vez Felt y el anciano sí se habían caído de espaldas. Si lo que Kenneth decía era cierto, podrían sacar al menos 500 monedas de oro con esos viales, literalmente se harían multimillonarios. Felt volvía su vista a Elsa esperando que hiciera una contraoferta, pero solo se encontró con la mirada sin aparente cambio de la mujer. Bien, supongo que Ken, la chica no pudo notar su oración cuando notó como una daga increíblemente afilada estaba a centímetros de tocar su estómago, y era detenida por una espada corta. Apenas Felt pudo reaccionar, notó como Elsa estaba frente a ella a solo centímetros de una apuñalada segura, siendo detenida por una espada sujetada por Kenneth. Fuzu, al parecer no me equivoqué contigo, decía manteniendo su voz seductora mientras ahora su vista se dirigía a Kenneth. Me pregunto cómo te verás por dentro, decía esto mientras se lamía los labios y buscaba una expresión de terror en el cazador. Generalmente, cuando ella amenazaba de esa forma, las personas reaccionaban con una expresión de terror absoluto, definitivamente era la mejor parte de su trabajo, pero este sujeto no demostró interés, ¿no le creía? No. No era eso, era como si él ya hubiera escuchado eso muchas veces, y jamás se cumplió. Esto desconcertó brevemente a Elsa, quien fue sujetada por el cuello por Kenneth mientras la lanzaba al otro lado del bar. Su agarre era increíblemente fuerte, pero aún así fue incapaz de romperle el cuello. Esta mujer no era normal, había confirmado sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntaba Kenneth mientras veía a su espalda, viendo a la asustada Felt asentir. Gracias, Kenneth asintió mientras sacaba la otra espada de su funda esperando que la mujer saliera del agujero. Escucha, si quieres pelear no voy a ser yo quien te detenga, pero si mueres no pienses que veré por ti como ya lo hice, decía Kenneth mientras veía como la chica asentía de nuevo. Fuzu, pensé que eras fuerte, pero al parecer te subestimé demasiado, decía la mujer mientras salía del hueco creado por su impacto. Kenneth se mantuvo en silencio mientras veía a la mujer inquisitivamente. La habitación quedó en silencio mientras ambos compartían miradas fijamente esperando el uno al otro. Solo para que el segundo siguiente ambos chocaran armas al mismo tiempo. Fin del capítulo. Bien, ya tocaba algo nuevo en este basurero, así que realmente no tengo mucho que decir fuera de que es un fanfic completamente mío, y que va a tener la misma actividad que El Vigilante y el Abismo. Siendo sincero, es una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero que recién ahora ejecuto porque finalmente me digné a terminar de escribir el prólogo. Si veo que este capítulo tiene una cantidad significativa de apoyo, consideraré subir el próximo capítulo pronto, pero no daré fechas ni confirmaré nada. Sin más que decirles, se la lavan.